Hoy vamos a realizar un sapo. Bien, los materiales que vamos a utilizar van a ser según como queráis que os queden de tamaño vuestro sapo. Este que tengo aquí lo he hecho con un hilo de 2,5 milímetros. En concreto es de hilaturas LM, que es este aquí, finito. Y lo he trabajado con un ganchillo de 1,75. Si queréis que os quede más grandecito, utilizaremos un hilo de 3,5. Este es de hilaturas LM Nature 3,5. Y el color en contraste, pues podéis utilizar el color que queráis. En esta ocasión, para el tutorial, voy a utilizar un pistacho. Para trabajar este hilo voy a utilizar un ganchillo de 2,5 milímetros. Podéis realizarle los brazos de dos maneras distintas, vosotros elegid la que más os guste. Empezamos. Bueno, primero vamos a medir, aquí desde el ojito, vamos a medirlo desde nuestro anillo aquí hasta aquí. 7 centímetros. El sapo que hemos hecho con 2,5 milímetros, hilo de 3,5. Y esta que hemos hecho con un hilo de 2,5 y un ganchillo de 1,75 tiene, si lo medimos igual, aquí ya pasa, tiene 5,5. 5 centímetros y medio. Bien, vamos a empezar por esta parte de aquí del cuerpo, que como veis es un color pistacho. Haremos nuestro anillo mágico. Tenéis los mini tutoriales para verlo más despacito, todos aquellos que estéis empezando. Bien, hacemos 6 puntos dentro del aro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el aro. Y vamos a hacer ahora en la segunda vuelta 6 aumentos. 2 puntos en un mismo punto. Y en esta ocasión 6 veces. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Debemos de tener 12 puntos. Vamos a colocar nuestro marcador, el que utilicéis. Si queréis ver cómo yo lo coloco, también hay un mini tutorial. Y en la tercera vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Punto, aumento, punto. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Punto y aumento. Punto, aumento. Bien, finalizada la vuelta debemos de tener 18 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 4, donde realizaremos 2 puntos y un aumento.
Bien, finalizada la vuelta, debemos de tener 24 puntos. Vamos a realizar la vuelta 5, donde haremos 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 1, 2, 3 y un aumento. Bien, finalizada la vuelta 5, debemos de tener 30 puntos. Vamos a hacer ahora, desde la vuelta número 6 hasta la 12, 30 puntos. Un punto en cada punto. Bien, aquí ya hemos hecho hasta la vuelta 12. Yo no estoy apretando nada el hilo, porque bueno, esta parte no va a ir rellena, va a ir así. Entonces, pues no se va a ver el relleno. Bien, vamos a hacer ahora en la vuelta número 13 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y disminución. Esto también lo tenéis en los mini tutoriales. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 3 puntos y disminución. Bien, finalizada la vuelta debemos de tener 24 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 14 haciendo 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Bien, 1, 2, disminución, 1, 2 y disminución. Bien, finalizada esta vuelta debemos de tener 18 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 15 haciendo un punto y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Punto y disminución. Bien, aquí ya hemos terminado con la vuelta número 15, cortamos para cerrar con aguja y vamos a dejar ya este hilo, el marcador. Vamos a cerrarlo. Bien. Aquí tenemos los 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pues aquí, por la hebra exterior, bueno, por aquí,
por la hebra exterior. Vamos a ir cerrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cerramos sin rellenar, ¿vale? Sin rellenar, cerramos. Y vamos a hacer ahora la parte de color blanco. Bien, para la parte de color blanco vamos a hacer lo mismo desde la 1 hasta la vuelta número 4. Debemos de tener 24 puntos, ¿vale? Hacemos de la 1 a la 4 y ahora os digo cómo seguimos. Bien, ya tenemos hecho hasta la vuelta número 4 con 24 puntos. Vamos a hacer ahora desde la vuelta 5 hasta la vuelta 9 24 puntos, un punto en cada punto, hasta la vuelta número 9. Bien, aquí ya hemos llegado a la vuelta número 9 y aquí es donde podéis hacer una opción u otra, ¿vale? Tenemos aquí la parte de atrás y aquí la de delante. Entonces, si queréis hacerlo así, todo blanco, pues simplemente continuamos en color blanco. Si queréis darle aquí este tono de color, como si fuera aquí su boca, yo lo he hecho por eso, pues entonces ahora cambiamos de color. Cambiamos a el color que estéis utilizando. Cortamos el blanco. Pasamos nuestro hilo por las dos hebras últimas y nos llevamos el blanco por detrás como siempre para no dejarnos ahí los hilos que luego tengamos que estar escondiéndolos. Y hacemos 2 puntos. Esta es la vuelta número 10 y una disminución. Dos puntos. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta, igual que hicimos anteriormente. Realizada la vuelta 10, debemos de tener 18 puntos. En la vuelta 11 vamos a hacer un punto y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta, punto y disminución. Finalizada la vuelta número 11 debemos de tener 12 puntos, cortamos igual que hicimos en la otra parte, cerramos con aguja sin rellenar, muy importante, y dejamos hebra con la que coseremos aquí al cuerpo. Vamos a realizar los ojos, haremos un anillo mágico de 6 puntos y 6 aumentos. Vamos a hacer la vuelta 3 enganchando el color blanco. Hacemos así. Y lo que vamos a hacer, bueno, vamos a cortar el verde.
llevándonos el verde por detrás para ir perdiéndolo, y vamos a ir trabajando solo por la vuelta número 3 por las cadenetas interiores. Estas serían las de fuera. Aquí vamos a hacer 12 puntos, que son los que tenemos de la vuelta 2. Un punto en cada punto por el exterior. Bien, esta era la vuelta 3. Vamos a hacer la vuelta 4, vamos a volver a hacer 12 puntos, pero por nuestras 2 cadenetas. Bien, y aquí vamos a tirar y vamos a cerrar con aguja, dejando hebra, para luego coser a la cabeza los ojos. Bueno, y cerramos como hemos cerrado el cuerpo. Como veis, he dejado mi dedo dentro para que no se vaya cerrando, porque quiero primero rellenar. Vamos a rellenar bien para que quede un poco redondito. Por el lado donde no está el corte del color, por ahí colocaremos el ojo, ¿vale? Vamos a hacer otro igual y ahora continuamos. Bueno, una vez que hemos cerrado aquí, ya lo que vamos a hacer ahora es coser a esta parte. Por ejemplo, ponemos aquí y hacemos así, ¿vale? Vamos a que coincidan aquí un poquito para guiarnos más que otra cosa, ¿vale? Y podéis ponerle algún alfiler para que no se os mueva la pieza. Bien, lo único que vamos a ir haciendo, primero pasamos este por aquí, por dentro, así. Bien, vamos a ir tomando del filito de aquí, del interior, por aquí, por todo este filo, por aquí, y de aquí vamos a ir tomando, si vais viendo, por aquí, por este otro filo. Vamos a pinchar, que coincidan más o menos los hilos, tampoco hay que ser perfecto, y vamos a ir tomando de ahí y de aquí. Tomamos así. Bien, cuando lleguéis aquí, que ya os queda poquito, vamos a rellenar, ¿vale? Vamos a rellenar para que tome cuerpo nuestro sapo. Tenéis que rellenar bastante, que quede redondito.
Y bueno, ya vamos a continuar cerrando, ¿vale? Esta parte os va a costar un poquito más porque al estar relleno pues ya no trabajáis tan cómodamente simplemente pinchando por dentro. Tenéis que ir así, tomando bien. Vamos a hacer así. Aquí ya vamos a volver a tomar otro punto vosotros hasta que veáis que esté bien cerradito, ¿vale? Y ya pues solo tenemos que rematar haciéndole un nudo. Hacemos un nudo. Y bueno, pues ya está todo prácticamente. Bueno, quiero deciros que yo aquí he cometido un error, ¿eh? ¿Veis aquí el corte de color? Tenía que haberlo puesto de la otra parte. No me he dado cuenta, así que vosotras cuando vayáis a colocarlo le dais la vuelta por el otro lado. Me acabo de dar cuenta, pero bueno, no pasa nada. Vamos a coserle los ojos. Bien, los ojos van a ser muy facilitos de coser. Ya veréis que solo tenéis que colocarlos donde queráis, ¿vale? Por ejemplo, justo donde tiene aquí este corte, podéis así coserlo. Bueno, que no nos pase ahora lo mismo. ¿Dónde está el corte? Aquí está el corte, lo dejáis hacia atrás. Bien, hacemos así, ¿no? Y vamos a pasar nuestro hilo a través, así, así. Y ahora, por donde estaba, vamos a quitar el alfil, así como está así, ¿no? Pues nosotros atravesamos también así. Hacemos así. Podemos tomar de parte de la de delante y aquí de la parte de atrás. Y hacemos una pasada. Bien, vemos dónde está aquí. Así. Posicionamos bien y entonces volvemos a pasar como hemos pasado antes, así a través. Y esto será todo, ¿vale? Ahora el hilo lo hacemos así, por donde está por aquí saliendo por ahí, volvemos a pasar y ya lo llevamos hacia atrás para luego anudar al otro ojo, ¿vale? Solo hace falta eso. Y este lo hacemos igual y anudamos ahí con el otro. Hacemos así. También os digo, si os gustan los ojos separados, también se los podéis colocar separados, ¿vale? Este creo que lo he rellenado un poquito más. Bueno. Como veis, pues un amigurumi nunca es igual a otro, es imposible. Una vez aprietas más, otra vez aprietas menos, coses por un lado, coses por el otro. En fin, que ahí radica las cosas manuales, que son todas pues distintas y personales. Bueno, vamos a hacer ahora bueno, aquí luego lo remataremos haciéndole una rayita. Como veis, ni siquiera le he colocado un ojito de seguridad, o sea que es súper fácil y lo tenemos todo a mano. Vamos a, por ejemplo, empezar con las patas. Bien, tenemos aquí el anillo mágico, o aquí está el cierre. Bueno, pues el cierre 1 y 2. Nos guiamos de ahí, ¿no? Y nos venimos aquí. Cierre 1 y 2. Ahí. Y así.
Bien, más o menos que hay aquí 3 puntos, 1, 2 y 3, y aquí pues igual, 1, 2 y 3. Bien, entonces, esta de aquí la enganchamos por aquí. Y para las patas vamos a hacer 10 cadenetas, pero bueno, primero enganchamos y subimos con una cadeneta y enganchamos saltando este punto aquí al inicio. De aquí de esta vuelta, ahí, y hacemos un punto bajo, ¿vale? Aquí tenemos 2 y luego terminaremos cerrando en esta, ¿vale? Esta que tenemos aquí, si queréis la podéis señalar para que luego no os confundáis. Esta será en la que cerremos. Esto es simplemente para que lo veáis luego bien, ¿vale? Y vamos a hacer nuestras 10 cadenetas aquí en las patas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, aquí ponemos nuestro dedo y entonces hacemos 3 cadenetas más. 1, 2 y 3. Y aquí en la primera cerramos con un punto enano. Hacemos así. Y ahora hacemos 1, 2 y 3. Y en la primera cerramos con un punto enano. Una, 2 y 3. Y en la primera cerramos con un punto enano. Bien, tenemos aquí 3 deditos. Cerramos en el primer aquí. Este era el de 10, la cadeneta número 10. Ahí hacemos nuestro primer punto bajo, haciendo un total de 5. 1, 2, 3, 4 y aquí el de 5. Y en las otras 5 cadenetas que nos deben de quedar, hacemos 5 medios puntos altos. Subimos cadeneta, subimos hilo y aquí cerramos los 3 hilos juntos. Tomamos hebra, 1 y cerramos los 3. 2, 3, 4 y 5. Bien, ahora tenemos aquí, lo que debemos de hacer es cerrar en ese punto que tenemos ahí, con un punto enano. Tenemos que ver que la patita nos va a quedar así y así. Por ahí tenemos que cerrar. Hacemos así. Este lado, diríamos que es el del revés, queda así. Y cerramos aquí. Tiramos, cortamos y sacamos así. Bien. Y esta que se han quedado aquí, vamos a anudar aquí arriba. Tomamos los 2 hilos con el que hemos empezado y con el que hemos terminado, ¿vale? Y entonces esto luego quedará así, ¿vale? Ahora mismo hacemos un nudo y luego ya rematamos. Si queréis la pata más larguita, hacéis más cadenetas. Siempre hay solución para lo que queráis, ¿vale?
Bien, vamos a hacer ahora esta. Si esta la hemos empezado aquí, esta la empezaremos aquí. Aquí. Y haremos lo mismo, ¿vale? Solo os muestro aquí el inicio. Saltamos aquí un puntito y aquí hacemos un punto bajo. Donde empezamos, terminaremos. Entonces, nosotros hemos empezado aquí, en esta cadenita, luego cerraremos ahí, en esa cadenita, ¿vale? Exactamente igual, ahora hacéis 10 cadenetas, ¿vale? Esto ya lo hemos hecho, así que vamos a pasar ahora a hacer los brazos. Bien, vamos a hacer las patas delanteras, que bueno, que yo les digo brazos para no confundirnos, y vamos a hacerlo así, de esta manera, porque esta, pues simplemente, ya veis, con una aguja a hilo vais dándole pasaditas y luego aquí igual, y rematamos con un punto nudo en cada ramita que hagáis, ¿vale? El punto nudo lo tenéis en los mini tutoriales, así que como aquí, como veis, no hay ninguna complicación, pues haremos el otro, que tampoco es muy complicado, pero bueno. Como veis, yo en este sapo los brazos los he sacado desde aquí arriba, que sería desde aquí. Y para los otros voy a sacarlos desde la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así que lo hacéis como queráis, ¿vale? Bien, vamos a enganchar aquí, ahí. Ya sabéis que si empezáis aquí, en este ladito, luego aquí tenéis que empezar por aquí, por este lado, ¿vale? Para que salgan los brazos, estos dos lados igual. Bien, vamos a tomar nuestro hilo. Y aquí vamos a empezar directamente. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Subimos con una cadeneta. Saltamos aquí este puntito. Y enganchamos aquí con un punto bajo. Esto es para que aquí el bracito tenga un poco más de ancho aquí que en la otra parte. Pero aquí vamos a trabajarlo casi todo con puntos bajos. Vamos a hacer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenéis que ver que más o menos quede por aquí. Y ya hacemos los deditos. Hacemos 1, 2 y 3, igual que hemos hecho antes. Cerramos con un punto enano en el primera cadeneta. 1, 2 y 3, cerramos en la primera cadeneta. Uno, 2 y 3 y cerramos en la primera cadeneta. Tenemos los 3 deditos, nos vamos aquí a la sexta cadeneta y vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en la cadeneta número 6 hacemos un medio punto alto. Bien, y cerramos aquí en la primera, las dos primeras aquí que tenemos, con un punto enano.
cortamos, sacamos y luego anudamos los dos, este y este. Este hay que pasarlo por aquí, por donde empezamos, y el otro lo vamos a traer también para anudar, ¿vale? Este que tenemos aquí también lo pasamos para anudar, y así queda todo bien asegurado, ¿vale? Entonces esta ya la tenemos así, esta quedaría así y vamos a realizar esta otra, que si la hemos empezado esta por aquí, ahora esta la comenzaremos aquí, ¿vale? Siempre son 3 puntitos, ya que rematamos con un medio punto alto para que tenga ahí algo de anchura. Y hacemos nuestros 6 cadenetas. Una. Bueno, y como veis, donde hemos empezado, ahí debemos de cerrar el brazo, ¿vale? Aquí. Ahí cerramos con un punto enano. Y bueno, si queréis dejar este hilo un poco más larguito para ahora darle aquí unas puntadas para que los brazos se queden, y ahora pues como queráis que queden las patitas y demás, pues vamos a ir dejándolo. Bien, aquí ya tengo hecho los nudos, así que solo es esconder todo esto. Todo esto está anudado, ¿vale? Veis que tiene ya su nudo. Entonces, bueno, luego rematamos. Bueno, no me lo puedo creer, he cortado este. Bueno, es más que le había hecho el nudo. Bueno, cosas que me pasan solo a mí. Hacemos así, ¿no? Se ve bien. Y posicionamos como queramos. Que queremos aquí la puntada, ¿vale? Y aquí igual. Hacemos así. Y podemos estirar hasta donde queramos, más o menos que nos quede parejito con esta. Ahí hacemos así, y esta igual, hacemos así, así, y este así. Como veis, así es más o menos como he cosido este. Y vamos a ir dándole. Está en solo un puntito, ¿vale? Donde hayáis pinchado el alfiler, ahí pasáis. Y hacemos así, un puntito. Nos vamos aquí al brazo. Igual, donde hayáis pinchado, ahí hacemos un puntito. Nos vamos al otro brazo. Y hacemos aquí un puntito. Nos vamos a la pata. Aquí. Y aquí ya terminaríamos. Simplemente vamos a anudar aquí al donde hemos empezado, ¿vale? Y bueno, esto yo lo dejo así al aire, pero si queréis
también darle aquí una puntadita para que quede junto, también podéis hacerlo, ¿vale? Y ahora ya anudamos. Bien, bueno, y ahora solo escondemos aquí todo esto que tenemos. Bien, tomamos nuestro hilo, pasamos por detrás y tan solo tenemos que pasar por la zona verde, justo debajo de donde hicimos por el exterior los puntos, y hacemos así. Volvemos siempre a pasar por el mismo punto para poder anudar y perder, ¿vale? Eso es muy importante. Hacemos así y hacemos lo mismo en el otro lado, ¿vale? Bueno, y yo voy a darle un toque poniéndole aquí estas coronas que tengo yo de madera. Hace ya mucho que las compré, no recuerdo si fue por AliExpress. Y quería comentaros que podéis personalizarlos como queráis, ¿vale? Porque podéis colocarle, por ejemplo, una letra, bordársela, podéis ponerle un botoncito de hecho a mano. Podéis colocarle unas florecitas, un lazo. A mí me gusta así colocarle esta corona y voy a pegársela. También podría coserla por aquí, pero claro, ya para mí es más rápido y así las veo como queda, como yo quiero que quede, ¿no? Hacemos así. Es silicona caliente. Incluso para esta chiquitita le queda bien, mirad. Bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos en mi próximo tutorial. Acordaros que el patrón lo vais a encontrar escrito en el blog y debajo del vídeo siempre os dejo el enlace. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y así podréis recibir los tutoriales nuevos que hagamos.